Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte una vez más, como cada lunes a las 7 de la noche, en este tu programa, La Voz de un Creyente. Es para nosotros un gusto recibirte nuevamente y te pedimos que permanezcas. Tenemos un tema muy interesante, de mucho provecho espiritual y comunitario. Yo quisiera presentarme, Fernando Ramírez, tu servidor. Estamos trabajando en esta diócesis de Irapuato, en el sector de los jóvenes, y para mí es un gusto presentar a mi compañero, a mi hermano en la conducción, Juan Carlos Navarro. Fer. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí y pues bueno, tenemos un programa que se ve interesante, vamos a desarrollarlo para que podamos estar trabajándolo para todos. Muy bien, como dices, vamos a comenzar. Bueno, queremos agradecerte por la presencia que nos has dado, por favorecernos con ver estos videos, escucharlos, participar, hacerlos posteriormente, en el momento algunas preguntas. Muchísimas gracias. Te quiero decir que estás presente en nuestras oraciones. Pedimos mucho por todas las personas que nos escuchan, que nos hacen el favor de vernos, para que realmente Dios les bendiga en sus hogares. Y dicho lo anterior, queremos comenzar con el pie derecho. Vamos a ofrecer este programa a Dios. Por eso te invito Juan Carlos, les invito también allí en su casa, a que nos pongamos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, sabemos que estás vivo, que vives entre nosotros, que eres nuestro motor, nuestra fuerza. Te quiero pedir, Señor, en esta noche por todos los enfermitos, especialmente por la señora Amalia, por las personas que nos han pedido una oración. También te pedimos también por la familia de los dueños de este programa y especialmente por todas las personas que nos escuchan y nos ven. Te pedimos, Jesús, que ilumines sus vidas y que te hagas presente, sobre todo en aquellos problemas, para que encuentren la solución, la mejor solución a esos problemas. Te lo pedimos en manos de María, nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, el programa para ahora es la liturgia, expresión viva del creyente. Vamos a hablar de la liturgia y cómo enlazarla con la vida. ¿Qué te parece el tema, Juan Carlos? Se me hace muy interesante, clave en la vida actual. Se me hace un tema que nos va a destapar ahí alguna conciencia que tengamos por ahí dormida. Vamos a tocar tips de cómo renovarla, cómo vivirla. Entonces es un tema que esperemos sea de mucho fruto, porque lo queremos hacer así con esa pasión que nos tiene este tema de la liturgia. A mí en lo particular me apasiona el tema de la liturgia. Perfecto, yo lo sé, ¿verdad? Que te apasiona, y ahorita vamos a querer también que tengamos esta pasión todas las personas que estamos comprometidos en la iglesia, en las comunidades, y aquellas personas que a lo mejor no tienen el tiempo, no han podido, o de repente han estado un poquito distantes, para que realmente el calor de la presencia de Dios en la liturgia nos acerque y nos haga tener esta llamita de Dios cada vez más viva, más fuerte. Bueno, liturgia, no sé si todos entendamos el término de liturgia, si lo hayamos escuchado, seguramente sí, y de repente si lo podemos explicar. ¿Qué es la liturgia? Cuando hablamos de liturgia, ¿de qué estamos hablando? Podemos estar en sintonía con decir, la liturgia es la misa, la liturgia son los rezos, la liturgia es esa parte que puede ser hasta cierto punto monótona, que es la que tenemos como referencia en la vida de la iglesia. Esa se podría hacer una primer definición, ¿no? del acercamiento que en general la persona tiene hacia la liturgia. Exactamente, es lo primerito que podremos responder. Recordemos que la palabra liturgia viene del griego, que significa las acciones que realiza una persona en su comunidad para el bien común. La iglesia lo retoma para tomar en cuenta aquellas acciones emanadas de Dios, emanadas del Espíritu de Dios, de la gracia de Dios, de la vida de Dios, que nos permite estar en esta comunicación y en esta comunión con Dios, y que se hace una expresión y una continuidad en nuestra vida, en lo que hacemos.
Nuestra vida tiene que ser una vida litúrgica conectada a esta liturgia. Así es. Esa esencia que se maneja desde la liturgia se proyecta desde esa reunión de los primeros fieles cristianos que tomaron ese modo de alabar a Dios y se ha ido perpetuando hasta nuestros días, y que se le puede llamar bien, y así lo llama la Iglesia, como tradición, ¿no? Con T mayúscula, no una tradición que nos llevamos transmitiendo conocimientos, sino vivencias. Exactamente. De repente hablamos de liturgia y pareciera que hablamos de ritos, pero miren, vamos a empezar un poquito para atrás. La liturgia, voy a poner un ejemplo. La Iglesia tiene mucho movimiento. En la Iglesia el Espíritu fluye por muchas partes y de repente todos somos testigos de la acción que hacen los misioneros, de la acción que hacen los padres con el sector de los jóvenes, las personas que atienden a los ancianitos, a los enfermos, en las escuelas, algunos institutos religiosos que atienden las escuelas, los colegios. Y ahora, a lo mejor, como un signo de los tiempos, aquellas personas también que atienden la vida, el derecho de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y también ahorita todas las causas a través de la creación del medio ambiente son acciones que vemos en la Iglesia, pero dicen los padres de la Iglesia que lo más importante, donde se puede ver más claramente la acción de Dios, su vida misma, la fuente de la vida, es en la liturgia. La liturgia son aquellas acciones, aquellos ritos, aquellas palabras, aquellos textos que nos introduce a conectarnos con Dios. Si hablamos directamente de lo que es los ritos. Actualmente nosotros podemos, el hombre de hoy, lo ves en todas partes, es un hombre que de repente es muy insensible, frío, distante de las cosas litúrgicas. ¿A qué me refiero? Que tú puedes ver una persona que a lo mejor va cada 8 días a misa, y sin embargo la liturgia no toca su corazón. La liturgia no le da un mensaje de vida que lo haga tener un cambio, a que sea una pequeña acción en la semana o en el día. No hay. Y recordemos las frases del sacerdote al final: podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado, demos gracias a Dios, vayamos, como dice el Padre al final, vayan a hacer vida lo que han escuchado aquí, lo que han escuchado. Es decir, la liturgia tiene que ser tan viva que te motive para que la sigas extendiendo durante tu día, durante toda la semana. Recargues fuerzas y vengas cada semana a sensibilizarte de esta gracia, de este amor de Dios que tú vives en la liturgia. Pero lo que pasa es que el hombre de hoy, como lo comentábamos, de repente se enfría, no le dice nada, parece que tiene una armadura. Básicamente, esa es nuestra realidad. Notamos como un cierto divorcio entre la liturgia y la vida del hombre. Y hablo también de hombres o mujeres que nos decimos católicos, pero realmente no hay un efecto. Yo te quiero decir que si nosotros vivimos y captamos el mensaje de la liturgia, nosotros podríamos tener esa fe viva, ver vivo a Dios en nuestra vida, comunicarnos con Él, ponernos en este torrente de gracia con Dios y poder extender y ser esa expresión viva de la liturgia. Y es que la liturgia se vuelve catecismo. La liturgia se vuelve, o no que se vuelva, sino que la liturgia en sí es una catequesis. Quien va y asiste a esa liturgia aprende, se conecta con Dios. Estás reviviendo en tu mente y en tu corazón esos misterios que nos conectan directamente con Dios. De ahí que la liturgia es esa guía, es ese rumbo, es el faro que nos va diciendo en nuestra vida cómo nuestra vida puede ser ofrecida a Dios, cómo puede ser ofrecida al Padre a través del sacrificio de Jesucristo, y que eso nos hace comunión, eso nos hace comunidad a través de la acción del Espíritu Santo. Ahí están presentes las tres personas divinas que nos ayudan, que se conectan a nuestro interior para que el ser humano pueda tener acceso a esa parte que le puede dar sentido a la vida, que le puede ayudar al ser humano a ser más humano. Porque si sacamos a Dios de nuestra vida, el ser humano se deshumaniza.
Y miren, cuando de repente vamos con los grupos de jóvenes, yo les pregunto, a ver, vamos a hablar de los sacramentos, porque la liturgia va muy ligada a los sacramentos. Los sacramentos para nosotros es la gracia santificante en la cual tenemos la experiencia de Dios vivo, y hacemos las acciones que Jesucristo hizo aquí y ahora con la misma plenitud con las que hizo Jesús en ese momento. Y yo les pregunto a los jóvenes, a ver, defíneme sacramento, y de repente veo que les cuesta. Les digo, a ver, para ti, ¿qué es la liturgia? Y más que definirla, nos cuentan, pues la liturgia es la misa, la liturgia son los ritos de que bautizaron a mi hermanito, a mi sobrinito, la liturgia es la oración que hacen los padres después de la misa. Ciertamente son esas acciones, pero tenemos que entender que la liturgia es, y como lo dijimos hace ratito, es la manifestación más clara de la vida de Dios en la oración, en la vida del pueblo, en la vida del creyente y en la catequesis, como bien lo dices, Juan Carlos. ¿Y qué le parece si retomamos un poquito la historia? La liturgia no es un invento de la Iglesia Católica. ¿De dónde habrá surgido? O sea, siguiendo ese hilo, ¿de dónde habrá surgido? Porque tenemos una liturgia muy especial, tiene su origen, y ese origen es la que le da el derecho de ser y de estar presente en la vida de la Iglesia, ¿no? ¿De dónde surge esa liturgia? ¿Cómo la adaptamos y cómo la venimos a conocer nosotros? Así es. Recordemos primero en el pueblo judío, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios tiene al pueblo escogido, le pacta alianza con él y le invita a que tenga ciertos ritos y ciertas normas de comportamiento. Allí empieza a aparecer lo que son estos actos litúrgicos, en el cual recordemos cuando iban a hacer alianza, lo que le pedía, que se lavaran las manos, que se purificaran, varias cosas. Esa es la historia del pueblo de Israel. Posteriormente vemos ya en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, cuando las comunidades se juntaban, estaban en comunión, hacían la fracción del pan, lo compartían con los más pobres, se alimentaban, bautizaban a los creyentes. Ahí están otros ritos litúrgicos que vemos en el principio de nuestra Iglesia Católica. Posteriormente tenemos a Justino en el 150 después de Jesús. Recordemos que después de la Iglesia de Jerusalén, o junto con la Iglesia de Jerusalén, se divide en 5 iglesias, la Iglesia Católica, geográficamente como estaban divididos. En esta parte de Antioquía, que es donde se cimenta la Iglesia con mucha fuerza, se tienen las narraciones de ciertas acciones litúrgicas, es decir, unas oraciones tomadas de la palabra de Dios, algunas palabras de reflexión y algunas oraciones y conclusiones que se tenían que hacer. Desde ahí también vemos con claridad cómo en la historia estaba también presente la liturgia. Posteriormente a los padres de la Iglesia, los papas, presentan en el magisterio documentos en el cual quieren reforzar a los católicos la importancia de la liturgia, el sentirla viva, como dices, Juan Carlos, ¿no? Hay un documento del Papa Pío XII, Mediator Dei, de Pío XII, estamos hablando ya de cerca de 1938, 1940 a 1950 y tantos, donde el Papa hace mucho énfasis en la presencia de Jesús, sacramento del Padre. Después de esos años viene el gran fenómeno en la Iglesia Católica, la gran manifestación del Espíritu Santo, que fue el Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965. Y recuerden que los documentos finales del Concilio Vaticano II se dividieron en constituciones, decretos y declaraciones. Ya hay una constitución precisamente que habla sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilio. En esta constitución nos hacen el énfasis de un poquito ya más entender la liturgia. La liturgia es reconocer a Jesucristo como el único sacerdote, mediador, el cual se ofrece él y a todo su cuerpo místico hacia el Padre. Él es el ofrecimiento. Esa es la gran revelación que puntualiza el Concilio Vaticano II en Sacrosanto Concilio. Posteriormente, en el Catecismo de la Iglesia Católica, como lo hemos dicho en los programas, recordemos que el Catecismo maneja 4 temas. El primero es en qué creemos, cómo lo celebramos,
cómo lo vivimos y cómo lo oramos. En el segundo tema que acabamos de mencionar, viene esa parte muy importante, cómo celebramos nuestra fe. ¿Y cómo lo celebramos? Es cuando hablamos nosotros de la liturgia. Exactamente. Como es la liturgia, la alabanza de Jesús al Padre, ahí cabemos todos, ahí cabemos todos. Si nos subimos a ese barco en el que Jesús va rumbo a la casa del Padre, en esa oración, en esa alabanza, ahí cabemos todos. Hay sus preparaciones, por no decir condiciones, ¿eh? Porque un amor condicionado no es tan amor. Lo que nos toca de nuestra parte es estar preparados para poder participar ahí. Entonces, esa parte de la liturgia, como Jesús es alabanza eterna al Padre, esa alabanza Dios Padre jamás la va a rechazar. Si no la rechaza, yo subiéndome ahí, pegándome a ese barco, entro directo también a formar parte de esa alabanza de Jesús hacia el Padre, ¿no? Imaginémonos, ya tenemos la Santa Misa. En la Santa Misa tenemos dos liturgias, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Nosotros llegamos cada domingo a celebrar de la Eucaristía. Se nos recomienda que nos preparemos, que no lleguemos exactamente al momento o poquito después. Se nos invita a que estemos poquito antes. Cuando nosotros vamos a ver una función del cine, no llegamos exactamente cuando empieza la película o después. Ya no sabe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llegar con tiempo para prepararnos. Así se nos invita a la Santa Misa, que lleguemos con tiempo de preparación. Si es posible, saber lo que el Evangelio, lo que va a decir el Evangelio de ese día de esa misa dominical, para que nosotros también vayamos discerniendo y vayamos aportando a nuestra comunidad. Tenemos esas liturgias, y te lo comento porque tú puedes decir, a ver, liturgia concretamente ¿en dónde? Pues en la Santa Misa. Cada misa tenemos la manifestación, la presencia de la liturgia, del tener a Jesucristo como sacerdote. La liturgia es como oración, como vida, es donde emana la vida de Dios, digamos, la gracia de Dios, más fuerte en el sacramento de la Eucaristía. Ahí emana la vida de Dios como fuente y como culmen de su amor. Así es. Si no estamos tan conectados con la liturgia, luego puede pasar algunos vicios y algunas incomprensiones de la liturgia. Yo he escuchado personas que dicen, ¿a qué voy a misa si siempre es lo mismo? Es triste escuchar eso, dado que aunque la estructura es la misma, la vivencia no es la misma. Si estás viendo desde fuera, todo parece igual. Si estás participando y eres una, como dice el título, expresión viva de tu creencia, entonces es ahí donde encuentras el sabor, el saborear, el estar ahí participando de la liturgia. Entonces podemos ir purificando nuestra participación desde la preparación a estar en ese momento. Exactamente, y recordemos que en la liturgia también tenemos los signos sensibles. Los signos sensibles son aquellos signos que representan lo que significa. Yo la primera vez que escuché eso dije, ah, caray, ¿cómo está esto, va? Por ejemplo, el agua. El agua representa la purificación. Entonces en los sacramentos el agua representa y significa realmente la purificación. Como somos bautizados, utilizamos como signo también el agua, que significa purificación, y realmente hace eso, realmente nos purifica. El pan. El pan, ¿qué significa? Alimento. ¿Y qué hace? Exactamente eso. Nos alimenta nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para poder llevar esta vida en la presencia de Dios. Así es. Son muy importantes esta parte de los signos. Y recordemos, la liturgia es el culmen de la vida de la iglesia. Y también es la fuente de la fuerza que todo emana de ella. Ahí me gustaría decir que la liturgia, una vez que ha penetrado en tu corazón, todo te aclara, todo te lleva a estar cada vez más inmerso, más enamorado de Jesucristo. La liturgia te retroalimenta, pareciera que es un momento especial, un momento muy determinado que te lleva a romper con el tiempo, que te lleva
a llegar a esa parte trascendente en la que a través de la liturgia se vive el cielo en la tierra. Esa frase a mí me encanta. Sí, y por ejemplo, bueno, sencillamente con la Santa Misa tendríamos para comprender, para tener esa vivencia. Yo he compartido en la semana algunas situaciones que personas por su estado, por su condición de vida, por a lo mejor estar separados, estar divorciados, no es posible acceder a los sacramentos, a la Eucaristía, a la comunión. Pero sin embargo, un signo que a mí me llama mucho la atención, cuando de repente se va a bendecir al pueblo, hay sacerdotes que al final de las misas hacen oración y dan la aspersión, va con agua bendita. ¿Qué pasa? Viene casi todos los que estaban asistiendo a la misa. ¿Qué me dice a mí esto? Que muchas personas, todas las personas, necesitamos realmente a Dios. Tal vez no podamos acceder sacramentalmente, pero queremos tener algún huequito, alguna manifestación, decirle a Dios, no te olvides de mí. Ciertamente Él nunca se va a olvidar de nosotros, ciertamente no se olvida, Él está muy presente en nuestras vidas, pero de nosotros tenemos el gusto, el deseo, como esas personas, de acercarnos a Dios. Yo quería también mostrarles este pequeño librito. Se llama Liturgia de las Horas de los Fieles. La liturgia de las horas, entendemos que Dios está en una completa alabanza eterna de los ángeles. Y los hombres nos conectamos a esta alabanza en momentos. Los religiosos tienen que rezar la oración de la liturgia de las horas a diferentes horas. Hay hermanos religiosos que rezan los maitines en la madrugada. Después rezan laudes, la hora tercia, sexta, nona, completas, vísperas, así. Se nos invita a todos los bautizados a que recemos la liturgia de las horas, laudes y vísperas. En algunos templos yo me he fijado que después de la misa el sacerdote tiene algunos libritos de fácil lectura en el cual viene la liturgia de las horas en laudes y de vísperas. Pero hay libros un poquito más completos. Yo no vendo, van a no creer que estoy haciendo promoción ni que tengo contacto con alguna librería. Nada más es una parte también de conocimiento que queremos compartir. Existen estos libritos, la liturgia de las horas, que sería también muy interesante que nos enseñaran a manejarla, porque empiezas la oración en la mañana, por ejemplo en laudes, y tienes que irte hacia adelante, hacia atrás, dependiendo las oraciones, el tiempo litúrgico. Esto sobre todo para las personas pues ya no tan chavales, que les gustan los libros, pero miren, hay aplicaciones hermosas. Yo en el celular tengo la aplicación de liturgia de las horas y ya no hay que estarle moviendo, ya nomás empiezas, dice, a ver, mañana ¿qué va a ser? Mañana va a ser martes 29 de octubre, y empieza liturgia de las horas, laudes, le pones en laudes y te empieza a decir, tienes que hacer esto, una oración bien vivida en la mañana y en la tarde, 15, 20 minutitos. Pero pasa eso que estamos diciendo desde el principio, te conecta con Dios, te quita lo insensible, la frialdad, y desde la mañana dice, caray, voy a vivir mi día en la presencia de Dios. Tus pensamientos, tus criterios ya arrancan con otra capacidad. Ya no te levantas en la mañana molesto, enojado, que se te atraviesa alguien y le pitas, y no, vas con una idea diferente, vas renovada. ¿Cuáles es entonces las consecuencias de vivir una liturgia de ese modo? ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las consecuencias es que el hombre, al ser un animal ritual, esos ritos les vas dando esencia, les vas dando vivencia y te van haciendo de tu vida ciclos que vas captando y que van enriqueciendo tu ser. De tal manera que yo me pongo a pensar cómo fue que los primeros hombres, los que empezaron a tener conciencia, empezaron a tener sus ritos. Nosotros vemos desde esta historia que hemos venido haciendo cómo la liturgia ha sido parte fundamental en nuestra vida de fe, y que no es algo como que sacado de la manga, sino que es algo que surge de la misma vivencia humana y que marca los ciclos y los tiempos para que el ser humano le halle sentido a su vida.
últimamente pareciera que le tenemos miedo a los ritos, como, se vuelve vicioso o se vuelve extremista, ¿no? Pareciera que yo participar con un rito y mi sola presencia de estar ahí, ya pertenezco completamente a esa comunidad. O prefiero no participar en ningún rito para no comprometerme a nada. Y fíjate, me estaba acordando ahorita que de repente, hablando de ritos, parecía que le tomamos más importancia, por ejemplo, al rito de que vamos a ingresar, pasamos en la universidad, se hace un rito en esa universidad y que todos los hombres tienen que vestirse de esto y que la borrachera y que te ponen esto, y un rito ya está bien ceremonioso y todos, caray, sí es cierto, muy bien, pero vamos a la misa y de repente va a ser la ordenación sacerdotal a alguien que pocas personas han tenido la experiencia de verlo, o hemos tenido la experiencia de verlo, la ordenación de un obispo también, sencillamente cuando se casan dos personas, es un rito, y el ritual es tan hermoso y las palabras tan hermosas. Yo siempre digo, parece que el que se casa es el padre, porque está diciendo, a ver, dile al novio, dile esto, del otro. Digo, parece padre que se lo aprendan los novios, para que ellos lo digan. Son palabras también de un rito del matrimonio delante de Dios. Hay muchos ritos en la iglesia. En la iglesia católica, recordemos que también las iglesias orientales, iglesia católica, tienen sus propios ritos, y de repente algunas cosas, cuando uno se empieza a ver, te sorprende la belleza de lo que hay. Lo que quiero decir con esto es que de repente tomamos más en cuenta a veces ritos que son de repente culturales, ritos de estudiantes, ritos de convivencia humana, cuando los ritos sagrados de repente estamos distantes y fríos. Parte de la conclusión de lo que queremos ver en este programa el día de ahora es decirte, cuando primero participa, ve para aprender, descubre que ahí está la presencia de Dios, de ahí emana la vida de Dios, de ahí emana la gracia de Dios, para que podamos tener un corazón vivo, un corazón de carne, un corazón que no esté frío, y podamos, la liturgia no se queda nada más allí en la misa, la liturgia sigue con nosotros, es una extensión y nos sigue acompañando en nuestra vida diaria. Que podamos renovar nuestras liturgias. Yo me quedo pensando, así rapidín, como si alguien va a un estadio a apoyar a tu equipo, vas y te juntas donde está la porra porque tú quieres echar porras. ¿Tienes la imagen de cómo llegas tú al templo? Piénsalo ahorita, ¿cómo llegas? Buscas la primer banca. Si hay más gente allá adelante, no vas y te juntas con ellos. Pero en un estadio, haciendo esa comparación burda, en un estadio sí vas y te pones donde está la porra, la más escandalosa. En la liturgia nosotros queremos dejarte inquieto para esa parte de que vivas tu liturgia uniéndote a toda la comunidad, porque son esas 4 partes donde en la liturgia te puedes encontrar con Jesús. La primera, con la comunidad, ya te estás encontrando con Jesús. Segundo, con su palabra, ya te estás encontrando con Jesús. Tercero, al participar de la comunión del pan y el vino. Y cuarto, cuando eres enviado a proclamar y a vivir lo que ahí has experimentado. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Yo, como cosa concreta, te sugiero que esta próxima vez que vayas a la Santa Misa, llegues poquito antes. Es posible que pidas el misal, una hojita de la misa del domingo, y veas ahí los títulos de liturgia de la palabra, liturgia eucarística, y veas las palabras que dice el sacerdote, la posición del sacerdote, dónde la dice en una parte, dónde la dice en otro, para que veas que está lleno de ritos y de actitudes que tenemos que tomar. Todo para que nosotros tengamos una vida en Dios, que nos inyecte y nos haga buscar también a Dios el día a día en lo que hagamos nosotros. Juan Carlos, ¿algo más que quieras aportar? Que nuestra liturgia nos renueve nuestra vida y renueve nuestra forma de ser creyentes. Celebraciones vivas es lo que nos dice el Papa y a lo que te invitamos. Querido hermano, hermana, amiga, amigo, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos que le des like, por favor, que lo compartas. Nos ayudarías mucho a llevar este mensaje a otras personas. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches.